La Navidad suele ser una época de reencuentros, familia, ilusión, regalos. Pero también puede ser ansiedad anticipatoria o que conecte con recuerdos que son muy dolorosos. Somos Jessica y Alberto, de Freud se saltó esta parte y venimos a hablar de todo esto, de la parte positiva y la parte no tan positiva de la Navidad. Vamos con esto. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. No, me sé villancicos, no muchos. En español más, sí, pero no muchos. ¿No eres de música? ¿De villancicos? En mis reuniones familiares está puesta la tele, estos típicos programas navideños que amo, ironía modo on, sobre artistas y música random. Yo creo que la Navidad no es feliz y los villancicos no es feliz para los dependientes que llevan escuchando villancicos de hilo musical de una tienda desde mediados de noviembre. Fuerte, fuerte, fuerte. Acompañamos en el sentimiento a todas las personas que tengáis que trabajar ahora y esperamos que se os haga llevadero. Totalmente. Antes de empezar y de seguir, ¿no? Das a botón de suscribir, nos viene muy bien, creamos comunidad, es gratis, así que nos metemos de lleno y nos metemos de lleno, si os parece, siempre lanzando la primera pregunta, que es lo que se os viene a la mente, lo primero que se os viene a la cabeza cuando pensáis, en este caso, en Navidad. Y hoy estamos con María Ángeles. Belén. ¿Qué palabra se os viene a la cabeza cuando pensáis en Navidad? Uy, consumo. Mucho consumo. Consumo también, sí. Consumo. Consumismo. ¿Cuál es vuestro nombre? Conchita. Julio. ¿Qué palabra se os viene a la cabeza cuando pensáis en la Navidad? Amor. Familia. Hola, me llamo Marta, tengo 25 años y la primera palabra que se me viene a la mente cuando escucho Navidad, la verdad es que son muchas, es familia, hogar, calor, felicidad, descanso. La palabra que se me viene a la cabeza cuando escucho Navidad es montaña rusa, porque me parece un poco locura. Cuando pienso en Navidad, pues me viene automáticamente la palabra familia. Bueno, me llamo Dani, tengo 36 años y la verdad es que si tuviera que definir la Navidad con una sola palabra, la primera que se me viene a la mente es pereza. Hola, soy Marta, tengo 29 años y la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en Navidad es nostalgia. Bueno, pues fijaros, nos habéis dicho al final muchas cosas relacionadas más con situaciones agradables, ¿no? Nos hablan de familia, de calor, de cariño, de reencuentros, pero también otras que quizá no tienen tanto una connotación positiva. Montaña rusa, que bueno, un poco ambivalente, nostalgia, pereza, consumo. Vamos a ver qué es para nosotros también la Navidad, ¿no? ¿Dónde te posicionas? ¿Qué es para ti la Navidad? Para mí sería ambivalencia. Ambivalencia, fíjate. Sí, entendido porque hay muchas cosas que me generan mucha ilusión y más desde que soy papá, con una pequeña de 2 años, pues todo eso se renueva, como dicen también en el audio, y es como muchísimo más guay vivirlo desde ahí, sin lugar a duda, pero también es estrés, es pereza, es ambivalencia, es que me encuentro muchas veces luchando conmigo mismo sobre lo que me genera algo. Vale, para mí hay cosas que me generan ilusión, que hablaremos luego de los rituales, por ejemplo. A mí me genera mucha ilusión el día que se pone el árbol, me genera mucha ilusión preparar algunos regalos así como más sentimentales, me genera ilusión el amigo invisible que se hace con mi familia. Hay cosas que me generan ilusión, pero hay otras muchas que creo que tienen casi más peso porque están como en más cantidad en Navidad, que son los compromisos, la pereza, la cantidad de trabajo. Nosotros también tenemos mucho trabajo porque aglutinamos muchas sesiones los días que no son festivos, entonces creo que al final esa otra parte negativa para mí también tiene mucho peso. Yo con mi familia hago el cutre, amigo invisible. Ay, eso con me mis encanta. primos. Y es quien tiene que regalar el regalo más cutre. Y quien regale el regalo menos cutre se lleva un regalo muy cutre hasta el año siguiente. Pues fíjate, un ejemplo para mí lo que es ambivalencia. Yo tengo unos rituales y luego vamos a hablar de ir a Cortilandia. Y siempre pienso todos los años, y más ahora otra vez con mi hija, dice, pues todavía no se entra mucho, pero bueno, la musiquita le gusta, baila, estupendo. Y digo, qué ilusión me hace ir a Cortilandia. Y cuando estoy en Cortilandia pienso, ¿qué coño hago aquí? ¿Sabes? Un agobio, un estrés, una cantidad de aglomeración de gente, digo, ¿pero por qué? Si no es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces me veo mucho conflictuando con eso y con qué guay, cómo me apetece encontrarme con gente, los compromisos sociales, los planes navideños, y dónde los encajonas, y dónde los metes, que conciliando el trabajo con la vida personal, con las tareas que hacer. Es un no parar. Es un no parar, no parar, no parar. Me tensa solo pensar. Sí, me pasa. Estrés, estrés, estrés. Y todo el rato en la cabeza, y el viernes tengo que quedar con no sé quién por la tarde y luego tengo una cena de no sé qué y el sábado tengo que viajar a no sé dónde para ver a la familia, y que creo que hay compromisos agradables y compromisos desagradables que son un coñazo y ante los que nos tenemos que enfrentar, y la reunión de amigos a la que viene también no sé quién que me cae fatal, y esas cosas dan mucha pereza. Entonces, vamos a ver. Normalizar
analizaría lo primero eso, ¿no? Que la Navidad despierta muchas emociones contrapuestas. Exacto, exacto, exacto. Y vamos a ver, decía, si la gente que nos habéis contestado sobrevive a la Navidad o le gusta la Navidad y además qué es lo que considera lo mejor y lo peor de la Navidad. Vamos por ello. ¿Os gusta la Navidad o sobrevivís a la Navidad? Yo sobrevivo a la Navidad, no me gusta. Yo también. Porque no me gusta, porque es mucho consumo. A mí, por ejemplo, me toca preparar mucha cosa en mi casa, que llegas el día 24 y el día 7. ¡Pum, pum! Así, en el mismo día. Ha acabado todo. De golpe. A mí me da un poco igual, paso un poco de las Navidades. De Nochebuena me da igual, una noche más. ¿Qué es lo mejor de la Navidad para ti? ¿Qué es lo peor de la Navidad? Este año la Navidad para mí va a ser un poquito más especial porque tengo una nieta. Vale. Entonces, bueno, pues la voy a vivir de otra manera, que ya es el motivo este año de la Navidad. Lo mejor, este año me toca que no estoy trabajando. Bien, bien, es importante, bien, sí. Y lo peor, pues no sé, no lo veo lo peor. ¿La Navidad o sobrevivís a la Navidad? A mí me encanta la Navidad. Me gusta. ¿Os gusta la Navidad? ¿Qué diríais que es lo mejor y lo peor? Pues la misma cosa, mira, lo mejor es la familia y a veces lo peor es la familia. Claro, porque juntarse es muy bueno, pero a veces ese estar en convivencia produce fricciones que no tendrían por qué ser y que en otros momentos no aparecen. El encuentro familiar, Vale. lo mejor. ¿Y lo peor? Lo peor, pues casi el ajetreo y que también la vorágine en la que te metes. Hay mucho. Si disfruto de la Navidad o sobrevivo a ella, 100% la disfruto muchísimo. Es mi época favorita del año. Lo mejor, la cena de Nochebuena o de Navidad o de Nochevieja, riéndonos y poniéndonos al día y hablando de todo y sobre todo esos abrazos y esos besos y la alegría que se respira en casa por estar todos juntos. Y lo peor, pues bueno, creo que como todo el mundo, el ver sillas vacías. Yo siempre me acuerdo mucho de mis abuelos. Por desgracia, pues ya no están conmigo ninguno. Respecto a si me gusta la Navidad o sobrevivo, hay cosas que me gustan mucho y hay cosas con las que sobrevivo, porque también es una época un poco de estrés, de muchas quedadas, intentar cuadrar, ver a mucha gente, mucho plan navideño con niños, los regalos, yo soy muy detallista, quiero llegar a todos les haga ilusión. Creo que más sobrevivo que... No, me gusta. Lo que más me gusta es reencontrarme con gente que está fuera, quedadas de amigas, con la familia. Lo que menos es el intentar cuadrar todos estos planes con trabajo, sobre todo las ausencias que se notan más en estas fechas. A mí personalmente la Navidad me gusta y ahora como madre pues mantengo la ilusión y de hecho yo creo que se ha renovado, ¿no? Lo mejor en mi caso, y sé que soy una privilegiada por ello, es poder disfrutar de la familia y de los niños. De lo peor, compromisos, la organización de regalos, eventos infantiles, disfraz de festival de Navidad. No, yo soy de las personas que claramente sobrevive a la Navidad. La verdad es que no me gusta nada. Lo peor de la Navidad es el compromiso que tenemos que generar con otras personas, obligados a vernos porque sí, solamente porque son estas fechas. Lo mejor de la Navidad, al final me quedo con los días festivos y poco más. A mí me gusta la Navidad y sobrevivo. Es un momento muy bonito, muy familiar, pues se hacen cosas diferentes, pero sobrevivo a ella porque si no fuera una tradición, si no fuera algo implantado, yo no celebraría la Navidad. Pero como no queda otra cosa que celebrarla, pues no queda otra que me guste la Navidad. Lo mejor para mí es cuando toca dar los regalos de Reyes y la puesta del árbol. Y lo que menos me gusta de la Navidad, pues esa simbología que tiene de familia, como la obligación de tener que juntarse todo el mundo en estas fechas. Y a lo mejor pues no poder juntar a todo el mundo que tú querrías. Porque ya no están o porque tienen otros planes. Yo creo que volvemos un poco. La tendencia en general es un poco a me gusta la Navidad, pero... Sí, yo me siento identificada con toda esa gente que dice me gusta la Navidad y sobrevivo a la Navidad. Claro, es que te atropella como un camión. Total. Es decir, es que en poco tiempo se condensa como mucho. ¿En poco tiempo? ¿Cuándo empieza la Navidad? Si Bueno, empieza sí, en septiembre. Sí, pero es que yo, por el ritmo vital, es verdad que para mí la Navidad empieza casi con la lotería. Hay que decir que, aunque empieces antes, pero como que la sensación de ya estamos aquí y tienes que empezar a preparar la cena, las comidas, mirar los regalos, etc. A mí me encanta. Mi hermana, por ejemplo, es de las que compra Reyes 3 meses antes. Y me parece maravilloso. ¿Tú cuándo compras los Reyes? Yo no he comprado los Reyes. Claro, pero... ¿Tú los has comprado? No, que va a comprar Reyes. Si no estamos a 22 No he comprado ni todavía. Papá Noel y Claro. dentro de nada. De
Yo tengo suerte que mi chica, por ejemplo, se encarga de toda la parte de los sobrinos, tal. Gracias. La carga mental, gracias, Ana, Ana. gracias. A mí me parece eso, me parece que, por ejemplo, la Navidad, como cosas positivas, obviamente trae mucha ilusión, trae los niños, me parece que, claro, que los niños lo comentan, ¿no? Te da como un chute otra vez de renovar las emociones, porque cuando antes sin niños, pues muchas veces como que se estabilice, cuando viene un niño es como que se vuelve a disparar los reencuentros, dependiendo un poco, es verdad que creo, por ejemplo, nos pasa a nosotros, amigos y amigas que viven fuera, que te vuelves a encontrar. Para mí eso es de lo más bonito. Eso es de lo mejor, es verdad, yo no tengo tantos niños en mi entorno, mi sobrina que me apetece muchísimo verla y encima no me toca con ella esta Navidad, pero lo de los reencuentros me parece ideal, sobre todo eso, cuando tienes a familia también lejos, a la que ves, sí, 3 o 4 veces al año, pero es un momento muy bonito en el que volver a conectar. Para mí, de las cosas que más ilusión, junto con la preparación de regalos, porque también entiendo que nos decían algunas personas que ya la preparación, por ejemplo, cuando toca en tu casa la celebración y tienes que preparar comida, ambiente, ahí entiendo que puede más la carga que la propia ilusión de prepararlo, ¿no? Hay cenas en las que se juntan muchas personas de familias muy grandes y al final la persona que pone casa es un lío. Yo ayudo a preparar, pero yo no preparo. Es verdad que hace tiempo que no se hace en mi casa. El año pasado sí que hicimos una en mi casa, pero no se tiende a hacer en mi casa porque somos muchos en la familia y mis tías tienen casas muy grandes, entonces tendemos a hacerlo allí y obviamente pues todos vamos días antes a ayudar a preparar. Pero entiendo que para la persona que pone casa supone una carga mental tremenda e intentas distanciarte de esto y al final buscar cosas que te lo hagan más fácil, pero que muchas veces o son más caras o implican una inversión de dinero y de tiempo difícil, ¿no? Venga, pues vamos a contratar para que nos preparen la comida y ir a recogerla al último día. Pues es un dineral y sabemos cómo están las compras al final en estas fechas. Yo preparo. ¿Tú preparas? Preparo Nochebuena. Sí, Nochebuena. Porque además en mi casa a mi madre le pasó eso. Yo me acuerdo de un momento crítico tener con 17, 18 años. A mí siempre la cocina me gusta, es como mi vocación frustrada y en su momento no hice cocina, hice psicología, pues porque en ese momento la cocina era como iba el que no sabía estudiar, no tenía el boom de Masterchef y de Top Chef y todas estas cosas que ahora tiene como ese prestigio. Entonces con 17, 18 años mi madre dijo, estoy hasta el gorro de preparar Reyes, de preparar cena Nochebuena, comida de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo. Porque y dijo, ya no aguanto más, no soy capaz de sostener ni me apetece más hacer eso. Y es verdad cuando yo ahí entré, y dije, oye, pues venga, yo me encargo de hacer Nochebuena. Y se ha quedado así. Es verdad que mi madre en los últimos años también me echa una mano, pero, ostras, es que pensar lo que haces, comprar, yo tengo suerte que como mi madre se encarga un poco de hacer, porque si por mí fuera, estaba el 23 o el 24 comprando las cosas para la comida y me es un poco locura. Entonces, es estresante, es muy estresante, es ilusionante, porque a mí me parece que la comida, yo lo veo mucho yo, de expresar el cariño, el afecto y el cuidado a través de preparar un menú y algo que guste, pero es que es mucha carga. Pero cada vez más la gente se va fuera intentando evitar ese estrés, ¿no? Bueno, pues me voy a ir a un hotel, yo lo he hecho una vez. Nos vamos a ir a un hotel a pasar la noche vieja y a quitarnos un poco de problemas. Sí, a quitarnos de problema, pero vaya gasto. O sea, al final es así, ¿no? Entonces es complicado. El estrés, muchísimo. Y luego el estrés de los viajes. Yo no sé si tú te mueves mucho, ya no, pero yo estoy que voy a un sitio el 23, que vuelvo el 26, pero que luego me tengo que ir a la familia de mi chico el 27 y la comida del 29. Y al final es como un ritmo que nos decían también en el audio un chico, lo mejor es no trabajar. Sí, no trabajar los festivos, pero te das unas palizas al final de esos días que no descansas, desde luego, en Navidad. A mí, personalmente, en el trabajo, pero claro, hablamos nosotros, es que me parece que la Navidad es como de repente se condensa todo, como tienes días festivos, en los demás días es como condensas un montón y es lo que te digo, y equilibrar la parte laboral con la parte de los compromisos, con la parte familiar, con la parte... A mí es verdad que lo que te digo es que la parte me genera mucho estrés, pero desde ahí. Me gusta, pero me genera mucho estrés desde ahí. Ya, a mí me pasa también. Y hablaremos, y luego lo hablamos en la siguiente momento, pero yo creo que es muy interesante que hablamos del melón de familiares, o de cuando no hay familias que sean hogar, ¿vale? Que me parece que es muy interesante, pero luego lo comentamos con la siguiente tanda de Claro, yo ahí con la familia creo que hay... distintos niveles de gravedad, ¿no? Puede haber un reencuentro con un familiar pues, que sea un poco pesado, que tengáis perspectivas diferentes, que tengáis ideales diferentes, que sea preguntón, que sea me tomen todo, que te infravalore un poco, que te minimice, que pues esas cosas que al final son incomodísimas y tienen cierto aspecto de gravedad, pero es que pongámonos en que hay en muchas familias en las que hay una situación de maltrato, ¿no? O sea, de maltrato o una relación absolutamente abusiva. Yo hace poco lo comentaba con una chica a la que acompaño. Esta chica vivió abusos sexuales por parte de su primo, 10 años mayor que ella. Ella nunca lo ha contado. Es muy dramático. Nunca lo ha contado y en épocas de Navidad tengo que enfrentarme
a tener que estar en la misma mesa con esta persona. Y a fingir, efectivamente. Que a mí Y a una de las cosas fingir que me porque parece- solo tú y yo sabemos lo que ha pasado. Y tengo que mantenerte la mirada y encima no pongas mucha mala cara porque ¿qué te pasa con tu primo, ¿no? Entonces me parece que esto es un melón tremendo y pongo este ejemplo que al final es como muy significativo, pero que pasa también en relaciones en las que pues quizás has sufrido cierto maltrato por parte de tu madre, ¿no? Y tienes que, pues eso, que fingir y que este envoltorio de felicidad, ilusión, color y luces sea fantástico y maravilloso cuando tú quizá por dentro estás viviendo algo que es especialmente doloroso. Además sabemos que hay mucho abuso emocional dentro de las familias, ¿no? Entonces, que además ya se perpetúa con los años de pequeños, ¿tal? Entonces son momentos, pero bueno, luego dedicamos un poco más de tiempo, ¿no? Sí. Una cosa que querías comentar ahora, ¿no? Era la importancia de los rituales. Es que hay muchos rituales también en la Navidad. Por favor, si tenéis rituales, contádmelos, a mí me encantan conocerlos. Y comentábamos algunos, ¿no? Cuéntanos tú algunos de Yo he los que contado hagáis. yo he contado el de ir a Cortilandia. Vale, el de ir a Cortilandia. Vale. Nosotros es que tenemos rituales más pequeños, ¿eh? ¿Sí? Tenemos rituales más pequeños. Por ejemplo, cuando yo era pequeña siempre teníamos el ritual de ir a un karaoke. Bueno, esto en la empresa también lo hacemos, pero a nivel familiar siempre íbamos a un karaoke en Navidad. Nos juntábamos toda la familia para pasar una Qué cena guay. y karaoke. Qué divertido. Siempre, fuera de las fiestas. Es verdad que ya no lo hacemos tanto, deberíamos retomarlo, pero ya no lo hacemos. Y luego tenemos cosas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si alguien hace esto, pero yo en mi familia de siempre hay que iniciar el año nuevo con ropa interior nueva, roja. No, Es que tú no lo conocías, pero yo en mi familia... Sí lo he escuchado, Vale. pero que no lo llevo a cabo. Vale, pues nosotros lo llevamos a cabo. Nosotros lo llevamos a cabo. Entonces, es verdad que eso, que es una tontería, pero yo que encima soy un poquito supersticiosa, si no lo hago es como a ver si va a ser el primer año que no lo haga y de repente va a condicionar, que obviamente no, pero lo tengo ahí como un ritual y nos gusta hacerlo. Entonces, cuando de repente llega una persona nueva a la familia que igual no quiere seguir este ritual, pues lo pones un poco en tela de juicio. Ese es uno de los rituales. No sé si tenemos muchos Yo más. de preparación preparo cuando el árbol, ¿no? Pones Bueno, el árbol también. Con un café y en nuestro caso hemos ido cambiando el dulce, últimamente es un panetone. Ah, mira, bueno, nosotros, a mí me gusta poner el árbol con un chocolate y con música. Yo es que chocolate y churros, no, es que no puedo con el chocolate. Fíjate que he dicho que me gusta el dulce, pero el chocolate, ese líquido, me parece un engrudo. Pues depende de cómo lo hagas. Nada, O sea, no te lo algunos compro, mejor no te lo que compro, otros. no, Pues no da lo igual, entiendo. no. Palmeritas no te gana nadie. Pero el chocolate ese no te lo compro. Bueno, rituales. El árbol navideño a mí es una tradición que me gusta. Y que me gusta, es verdad que ahí me posiciono en el polo de la ilusión, ahí sí me hace mucha ilusión. Entonces, Es que me pasa lo mismo. Te voy a decir, es la misma violencia decir, qué guay, me encanta tener la casa decorada, pero el proceso de poner el árbol, cada que pienso, y tienes que desenvolver, bajar el trastero, ir abriendo las luces, que además todos los años me propongo, no sé si a vosotros pasa, todos los años cuando desmonto, digo, voy a colocar las luces bien para que al año siguiente he sea comprado yo facilitar. unas buenísimas, solas. Salen. Pues no, pues cuando lo quito, estoy deseando quitarlo porque estoy hasta el gorro, lo quito deprisa y corriendo, entonces al año siguiente el Alberto se acuerda del Alberto de hace 12 meses. Y digo, no. Trabajo yo con una paciente que deja la casa, de verdad, de museo, en Navidad, sí. ¿Como en América? Increíble. Sí, literal. Bueno. Vamos a por los últimos. De los audios nos van a comentar estas personas cuáles han sido, si han pasado algunas navidades difíciles y por qué, y qué colectivos o personas pensamos que pasan navidades más Y difíciles. aquí metemos un poquito el dedo. Eso es. ¿Y habéis tenido algunas navidades que sean difíciles? Yo sí la tuve, bueno, pues porque faltaba un ser querido en mi familia y esa Navidad, pues... Pues a lo mejor, yo qué sé, porque antes éramos muchos en la familia, cada vez somos menos. ¿Qué colectivos o personas creéis que sufren más en este periodo de la Navidad? Los colectivos referente a trabajo pienso que son los limpiadores, los de la limpieza, que tienen muchísimo trabajo. La gente que trabaja, pues por ejemplo ellos, en lo sanitario, y bueno, y la gente esta que no tiene casa, no tiene hogar, que son los sin hogar. ¿Alguien más? No sé, a lo mejor los camareros, por ejemplo, en los restaurantes, que también que tienen la más mayoría de la gente va a celebrarlo y ellos están trabajando. ¿Alguna vez habéis tenido alguna Navidad un poco complicada por algún motivo? Hombre, pues tuvimos una porque mi padre murió a finales de noviembre y esa Navidad y ahora tenemos una muy complicada porque mi yerno tiene leucemia, con lo cual esta Navidad es muy complicada. Pero bueno, sobrevivimos también a la Navidad. Hay nietos y entonces, bueno, pues la ese es el alegría. punto positivo. ¿Y diríais que hay algún colectivo de personas que sufren un poco más en estas épocas? Pero como siempre sufren los mismos, los que no tienen casa, los que no tienen medios, los que no tienen familia, siempre sufren lo mismo en Navidad y en el verano.
O sea, que no es que sea ahora, sufren muchísimo. Nuestro hotel está al lado de un comedor social y eso es horroroso. O sea, es horroroso que es que una sociedad que vive en la opulencia y en el bienestar esté permitiendo que haya gente que no come y gente que no tiene hogar. Eso, vamos, eso es impensable. A la pregunta de si he pasado alguna vez algunas navidades difíciles, sí, pero sí que es cierto que desde que faltan mi abuela y mis abuelos, esa primera Navidad con la silla vacía fue un poco dura para toda mi familia. Los colectivos o personas que creo que pasan más difíciles estas Navidades, pues son todas las personas que por algún tipo de enfermedad están hospitalizadas o personas ancianas o con discapacidad que están en centros residenciales. Sí, he tenido varias navidades difíciles y siguen siendo un poco difíciles a día de hoy. Falta mi madre y bueno, pues es complicado. Pues creo que los colectivos y personas que pasan navidades más difíciles, yo que soy enfermera, es toda la gente que tiene algún problema de salud, que están ingresadas en hospitales pasando por tratamientos difíciles y bueno, gente que también está sola, que a lo mejor no tiene con quién celebrar la Navidad. Aunque a mí particularmente no me gusta la Navidad, entiendo que para las personas que han perdido algún familiar o algún ser querido en ese año pues pueda resultar difícil. Si tuviera que decir algún colectivo que pueda ser especialmente complicadas estas fechas, pues diría que para gente sin hogar, gente huérfana, que por ahí podría ser. Sí, la verdad es que he tenido bastantes navidades difíciles y creo que voy a tener que seguir viviendo navidades difíciles. Creo que es algo que enfrento en mi vida porque, bueno, pues al final cuando iban pasando los años ibas viendo que sillas vacías que no se van a volver a ocupar. Eso te crea una frustración, una falsa imagen de que, pues, de lo bonito de la Navidad, que es cuando estamos todos. Sobre el colectivo, personas que creo que pueden llevar peor la Navidad, yo creo que las personas sin hogar no tienen un sitio donde cenar, no tienen un sitio donde acudir. Eso, en este proceso de la Navidad, al final es todo como un poco máscara. Nos ponemos un poco serios, formales, porque es verdad que lo que digo, ¿no? Yo creo que la Navidad para mucha gente es alegría, es ilusión, aunque sea estrés, pero para mucha gente la Navidad conecta con momentos dolorosos o pone de relieve, de manifiesto, situaciones en las que te hacen sentir pues, mucho dolor y mucho agobio y mucha tristeza. Entonces creo que eso, la primera que la han comentado, soledad. Soledad. Dentro hemos englobado como distintos colectivos, ¿no? Por una parte, ancianos que están en residencias a los que quizá pues, la gente, su familia no va a ver tanto como a ellos les gustaría y que al final pues, están lejos de las personas que quieren, personas que están enfermas o hospitalizadas, que esto me parece también... Sí, muy significativo, inmigrantes que están lejos al final también de su familia y personas sin hogar. Las personas sin hogar han sido yo creo lo que más nos han comentado. Es verdad que nosotros siempre diferenciamos, ¿no? Entre lo que es una soledad elegida y una soledad impuesta. Cuando la soledad es elegida y al final eres una persona introvertida que te encuentras a gusto contigo mismo, que no tienes la necesidad y que además te genera cierta pereza, cierto rechazo el tener que unirte en estas fechas a esto, pues ok, parece que no hay un malestar detrás, pero cuando verdaderamente quieres y no tienes la posibilidad porque efectivamente pues tu familia está lejos, están enfermos, estás en otra provincia, te toca trabajar, esto nos lo decían también, ¿no? Sí. Yo estoy trabajando, por ejemplo, porque soy sanitario o porque soy camarero, que también nos lo comentaban, y no puedo juntarme con mi familia. Eso a mí me ha pasado un montón. Mi padre siempre ha trabajado de noche y ha habido muchas veces que no podía venir o tenía que llegar más tarde, ¿no? Al final sí que creo que cuando te sientes solo en ese momento y cuando ya lo llevamos al extremo, pues efectivamente de estar lejos o así, pues muchísimo más malestar. Hay una cosa que se llama Christmas Blues, la depresión navideña, ¿vale? No está categorizada como tal, pero yo me acuerdo de hace unos años un paciente, un chaval joven, que había perdido a su madre hace unos 4 o 5 años y la madre era como el engranaje, el motor que se encargaba de generar todo el tema de la ilusión navideña y el espíritu navideño. Al fallecer la madre, pues en la familia se había instaurado, en la familia más en núcleo más pequeño, se había instaurado pues, un aire de pesimismo, un aire de además de que todo eso conectaba, ¿no? Con un montón de recuerdos y un montón de memorias asociadas a que ahora ya no está esa persona, ¿no? Ya no solo que nadie tome la iniciativa, sino encima todo lo que es, oh, cómo molaba esto cuando estaba mamá. Entonces él lo pasaba muy mal, no había tampoco familia alrededor, una familia como muy cerradita, que no tenía más contacto con más familias por otros problemas. Y entonces él me decía que además le dolía mucho porque como que todo te indicaba que guay es compartir. Dice, yo iba por la calle y veías a la gente que salían con sus amigos o con el trabajo, feliz y tal, y yo no tengo eso, en ese momento no tenía trabajo, bueno, había una situación un poco complicada, ¿no? Entonces conectaba con decir, es que te sientes totalmente fuera
de lo que viene siendo lo que se espera de la Navidad. Entonces me acuerdo que lo pasaba bastante Realmente mal y era un momento bastante triste. Y me decía, yo me encierro, yo no veo, se ponía maratones de series, la que él utilizaba mucho también esa habitación emocional, ¿no? Pero era un momento bastante complicado. Entonces la soledad me parece que es algo que en Navidades se amplifica. Sí. Igual que el siguiente punto, que es el duelo. Exacto, eso te iba a decir. Cuando además la soledad viene acompañada de un duelo, pues ya aquí mucha más dificultad. Y aquí, en esto que estabas diciendo, me recuerda mucho al final en lo que en psicología llamamos estímulos disparadores, ¿no? Cuando hay una persona que ya no está en nuestra vida, ya sea por un duelo, por un fallecimiento, o sea también por una ruptura, esto pasa. Yo trabajo también, por ejemplo, con un chico, va a ser su primera Navidad desde su divorcio, ¿no? Entonces también va a ser la primera Navidad a la que me tengo que enfrentar sin estar acompañado de una persona con la que llevo compartiendo la Navidad 20 años. Esto también es un duelo, ¿no? Y entonces aquí aparecen estos estímulos disparadores, que es todo lo que a mí me recuerda a esta persona, dispara la misma emoción que cuando yo conecto verdaderamente con esa emoción, ¿no? Si yo, viviendo mi duelo, tiendo a sentir mucha nostalgia, mucha soledad y mucha tristeza, y por ejemplo, yo todas las Navidades iba a tomar unas castañas, en el momento en el que yo voy paseando y huelo eso, de repente, boom, conecto absolutamente con esa tristeza y con esa nostalgia. Y a lo mejor si en ese momento consigo expresarlo, porque estoy en un ambiente de confianza y me rompo y lloro, lo expreso, el resto de personas te pueden tipificar un poco, ¿no? Y decirte... Ahora que dices esto, por ejemplo, sabemos que uno de el estímulo, el sentido que más dispara las memorias es el olfato. Este chico, acabo de caer ahora mismo, me decía que odiaba el olor a canela. Que no podía con el olor a canela porque precisamente le conectaba con este periodo doloroso que es. Claro, justo, es que el olfato y las colonias, por ejemplo, pasa un montón, pero sobre todo eso, a comida, que al final es Navidad, comida, que ahora lo veremos que es el siguiente punto, ¿no? Pero esos estímulos disparadores pasan cuando vas paseando, pasa con las luces, pasa con el anuncio de la lotería de Navidad, pasa con tantas cosas que al final tú tienes, si has sido una persona que ha vivido la Navidad con tanta ilusión y que lo has vivido con otra persona, al final es que lo tienes absolutamente asociado. Entonces es que aunque no quieras, aunque en tu día a día parezca que este duelo lo tienes más o menos elaborado y que cuando haces este recuerdo lo haces desde el punto feliz, claro, es que de repente te inundan tantísimas cosas que te conectan con esa nostalgia que el sufrimiento es inevitable, y esto lo hemos escuchado mucho en los audios. Yo rápidamente, porque además lo vivo, mi pareja perdió a su madre hace un par de años y entonces pasa que llegan las Navidades y se dispara. Las Navidades son un amplificador del duelo. Y además yo le digo que muchas veces se pregunta, ¿pero por qué me vuelvo a doler? Y yo siempre le digo que es que el dolor no es una cosa lineal, el duelo no es algo que superes y ya de repente deja de doler o deja de generar tanto impacto. El duelo es picos y de repente hay cosas en las que se producen pues, una mayor conexión con la pérdida y con el sentimiento de vacío. Entonces, si habéis perdido a una persona en Navidad, esto os pasa también, que no os genere más agobio, que no, porque muchas veces me decía, pero estoy en un duelo patológico. No, no estás en un duelo patológico, estás en un duelo que normalmente en periodos como las Navidades reabren determinadas heridas. Totalmente, me parece muy difícil esas sillas vacías que nos dicen, nos decía gente joven, ¿no? Con los abuelos también, al final los abuelos dejan de estar en las Navidades y creo que es una de las cosas más dolorosas. Y ya no te digo cuando esa persona tiene una edad que no toca, ¿no? Esa muerte. Me pasa también con una persona muy cercana, una amiga mía muy cercana, que falleció su sobrina con 4 añitos. Y las Navidades, claro, niños, ilusión, regalos. Oh, qué duro. Se me ponen los pelos de punta. Es que además, yo que no soy nunca de proyectar, desde que soy papá proyecto y conecto con estas cosas de una manera... Mucho. Siguiente, TCAs. Problemas con la comida. Esto yo lo veo un montón en la clínica, porque además nosotros tenemos que hacer un episodio de trastornos de alimentación, pero antes de hablar del trastorno de la conducta alimentaria, tenemos mucha sintomatología y muchos rasgos, ¿vale? Tenemos que entender que antes de llegar a un diagnóstico podemos formar parte de un continuo, ¿vale? Desde el 0 sintomatología hasta trastorno, ¿no? Entonces, yo trabajo con un montón de niñas que no tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero que tienen ciertos síntomas y ciertos rasgos. También porque vivimos en una sociedad en la que todo se compara, en la que existe, un culto a la belleza, en la que el cuerpo de la mujer, bueno, pues tiene que tener una serie de características y si no, pues no es válido, no es tal. Entonces trabajo con muchas niñas así y llevo un mes viendo esto, se acerca la Navidad, no sé cómo voy a enfrentarme a las comidas porque todo el mundo te mira y no sé sobre todo, ya lo conecto con el siguiente tema, cómo voy a enfrentarme a mi tía, mi abuela, mi no sé quién que están diciéndome no comes, tienes que comer más, coge un poco de esto. O un comentario que es horrible que es, has cogido unos pisitos, unos pisitos. Has cogido unos kilitos, así estás más guapa. Sí. Espantoso. Entonces, por favor, estas Navidades no hagamos comentarios ni sobre la comida ni sobre el cuerpo. No se hacen comentarios del cuerpo.
ni sobre la comida, que cada uno pueda desenvolverse con la comida. No sabemos qué es lo que tiene detrás esa otra persona, ¿no? Además, bueno, creo que tenemos que ser muy sutiles con las preguntas que vamos haciendo, pero en relación a esto, cuidado, porque hacemos sentir muy incómodos y porque no somos nadie para opinar sobre lo que lleva puesto, sobre lo que no lleva puesto, sobre cómo le sienta, sobre lo que pesa, no pesa. Tenemos un espejo en casa, cada uno conocemos lo que vivimos. Por favor, familiares, empatía. Putito en la boca. Sí. Y hablando de familiares, Pues eso. pasar a un tema, ¿no?, que es muy interesante, que es el tema de cuando, pues has dicho antes, cuando no aguantas a un familiar o cuando hay una situación que ha sido mucho más dolorosa y mucho más peligrosa. ¿Vale? Y que lo hablamos de familiares, pero que pasa en el trabajo, que dentro de todos los compromisos navideños, en casi todos los contactos de obligatorio conjunto social, pues hay alguien con quien tienes menos trato, ¿no? No vamos a personalizarlo nosotros, pero todos lo hemos vivido, nosotros también. ¿Cómo sobrellevamos esto, Alberto? Nosotros hemos hecho así, hemos puesto nombres, ¿no?, a los familiares, los hemos etiquetado así como un poco en perfiles. El opinólogo sabe un poco de todo. Así. Yo veo que yo ahora mismo ya no lo digo porque es que nos juntamos 4 personas, 5, 6, 7, pero cuando nos juntábamos con más familias sí había momentos más, además mucho de generar, me acuerdo entre los primos, mucha competitividad, mucha comparación. Yo una cosa que digo y creo que es muy importante es que ser familia, tener la misma sangre no da licencia para todo. Vale, yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener claro. Nos han metido también en la cabeza que la familia es lo primero y que, bueno, es que hay familias que no. Hay familias o hay familiares que son tóxicos, que no nos vienen bien y que creo que tenemos que saber identificarlos. Y aunque yo creo que es interesante que si nos los tenemos que comer, porque por lo que sea nos tenemos que comer, y no hablo de situaciones obviamente graves como las que has contado anteriormente, que me parece que eso ya estamos dando 3 pasos más en la escalera, me parece que es bueno que nos protejamos y que hagamos un plan específico antes de, bueno, si yo tengo que tratar con esta persona que sé que me va a venir por aquí, prepárate emocionalmente, incluso prepárate alguna excusa por si tienes que ausentarte un rato de la comida para coger aire o incluso por si te tienes que ir, cuando termines, te termines. Yo creo que es bueno prepararse emocionalmente, si me tengo que afrontar eso, te prepares y te generes unas respuestas, no sé, que creo que te mentalices porque creo que hablamos de expectativas, ¿no? Que si yo sé que ya me espero que me voy a encontrar eso, pues quieras que no, ya voy un poco predispuesto y con unas herramientas ya instauradas que no a que no me haya preparado. Sí, sí. Creo que es bueno que revisemos cuál es la relación que tenemos con ese familiar, ¿no? Que nos pongamos un poco y que nos anticipemos. Dentro de que no nos anticipemos de una manera que nos genere una ansiedad anticipatoria, pero sí que revisemos un poco, ¿no? Si yo siempre tengo un tío que precisamente hace comentarios sobre mi cuerpo y esto no me gusta y me hace sentir incómoda, pues voy a intentar entrenar frases que me hagan sentir cómoda, que yo pueda decirle en el momento en el que él haga esto, si lo hace, ¿no? Voy a enseñarlo enfrente del espejo, voy a entrenarlo en imaginación, como decíamos en otro episodio, ¿no? Y a lo mejor me es muy difícil decirle y poner un límite como súper claro, ¿no? Y si en algún momento me hace un comentario sobre el cuerpo, a lo mejor es muy complicado que le diga, oye, no me gusta que me hagas comentarios sobre mi cuerpo, porque a lo mejor hacerlo así es muy difícil. Bueno, pues voy a buscar una frase con la que yo me sienta cómoda y yo aquí siempre les digo a mis chicas, que también es complicado, devuélvele la pregunta. Creo que cuando una persona nos tira un comentario que es incómodo, una cosa inteligente es devolverle la incomodidad. Y si tú a mí me dices, pues te ha pasado en tu cuerpo, que yo le puedo decir, ¿por qué me preguntas esto? ¿Por qué me dices esto? ¿No? Que le devuelvas una pregunta para que la otra persona como que se quede un poco descolocada y pueda decir, wow, pues quizá lo que he dicho es inoportuno, ¿no? En caso de que nos cueste como establecer el límite más claro. Pero lo que decías también interesante, los compromisos están hasta cierto punto y son obligaciones sociales, pero tendremos que revisar si a mí me hacen sentir muy incómodo y a lo mejor no quiero ir, ¿no? Pero y como muchas veces conecta con patrones de relacionarme con esa persona en la que ya yo me hago pequeñito o me cuesta marcar ese límite que creo que es tan necesario, si os pasa, si a lo mejor al final la situación nos supera y no sabéis marcar ese límite o no sabéis poner ese impasse en vosotros, también ser amables, que muchas veces luego cuando llegamos a casa y nos damos cuenta de que otra vez no he sabido parar los pies a esa persona que me ha hecho sentir incómoda, que me ha hecho preguntas que me han dolido, que creo que estaban fuera de lugar, no nos culpemos encima, no nos estemos luego machacando que encima, joder, ya lo he vivido mal y luego soy yo la persona a la que me voy a estar castigando. Bueno, pues también seamos amables y entendamos que eso es difícil y que no es sencillo, ¿no? Saber marcar esas normas, esos límites y esos frenos a las personas.
Pues sí, hemos revisado ahí un poco todo esto, todo lo que nos habéis comentado. Yo creo que sí, que no nos dejamos nada. Hemos sido un poco grinch y un poco críticos, pero es que verdaderamente es una etapa que para nosotros desde la práctica clínica vemos mucho, ¿no? Que hay de fondo y que, como tú decías, es un disparador de emociones que no siempre son agradables y que tienen mucho pesar, ¿no? De fondo. Entonces, revisamos todo esto, esperamos que aún así lo viváis con la mayor ilusión posible. Os deseamos felices fiestas. Exacto, felices fiestas y que en caso de que tengáis que sentiros solos, podáis intentar encontrar algún grupo de apoyo. En Madrid están saliendo un montón de personas que se sienten solas y que pueden intentar conectar a través de redes sociales para pasar la noche juntos. Entonces, que busquemos también opciones para intentar salir de eso y si no, pues a lo mejor necesitamos algún otro tipo de ayuda. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas!